En algún otro video había hablado en general de géneros de la poesía griega. Quiero abundar un poco en esto y pues separar mucho el asunto. Primero, tenemos aquí un tomo de Gredos que se llama Jambógrafos griegos de Emilio Suárez de la Torre, que después participa en alguna antología también de poesía griega en general. Aquí tenemos el punto de el pie métrico, de el tipo de estructura métrica que se está utilizando. El jambo, concretamente, deja cierto huella, cierta pista de para qué se utilizaba en un principio, por el uso que tiene la comedia de el jambo. Esto es un pie métrico que permite cierta velocidad, que permite quizá la comicidad debido a este hecho, ¿no? De su cierta velocidad. El contrario sería el troqueo. Tenemos pues los pies. Ustedes saben, supongo que se medían en largas y breves las sílabas y que tiene que ver con la duración. Yo alguna vez lo especifiqué, lo ejemplifiqué con un papel doblado. Podríamos decir, nada más que estos están muy grandes, algo así, con respecto a algo así. Un simbolito doblado sobre alguna de las vocales o extendido sobre alguna de las vocales. Cuando está doblado, pues es lo breve, y cuando está extendido es lo largo. Y esto es primeramente. Este pie, el jambo y el troqueo, son muy breves, son 2 sílabas únicamente. Y como ya lo dije, importa si va primero la breve y luego la larga, o la larga y la breve. Trataremos de ejemplificar un poco. Esto es como ir caminando y sería tan, tan, o al revés, tan, tan. Cuando lo analizamos con varios de estos seguidos, vemos un poquito la diferencia entre los dos cuando es tan, 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 al contrario de tan, 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 tan. Uno va veloz, el jambo, y el otro parece arrastrarse. Y esto es el troqueo. Es la diferencia entre los dos, simplemente la posición que hay de la larga y la breve. Hay otros detalles, se acentúa, y bueno, por ejemplo en latín esto se llama ictus. ¿Dónde va el acento? Dicen el acento prosódico, bueno, en fin. En los versos de la comedia tenemos una secuencia más larga. No tengo una breve y una larga, sino varias. Así tenemos un trímetro jámbico o un tetrámetro jámbico, 3 o 4, que es ligeramente variable, pero es lo que se acostumbra para la comedia. Hay autores, jambógrafos griegos, llamados así, porque ocupaban también pies métricos basados en el jambo. Tenemos, por ejemplo, en este tomo de Gredos, que fue el que comencé enseñando, a Arquíloco, a Semónides, y aquí es muy importante señalar que es con E, Semónides, porque hay otro autor, Simónides, se parecen mucho los nombres, pero este es Semónides, y Hiponacte, y Ananio, son los 4 autores que vienen aquí como jambógrafos griegos por el uso de este pie métrico. Decíamos Emilio Suárez de la Torre, editado en 2002.
Tenemos aquí este, que sería el correspondiente a ese de Gredos, que son las meras traducciones, obviamente siempre con una introducción bastante buena, pero pues que tiende a envejecer. Ese es el gran dilema. La mayoría tiene, decíamos, 50 años o un poco más. Entonces, pues sí es un problema en realidad. Y tenemos otra edición que es Líricos griegos y se llama Elegíacos y Jambógrafos arcaicos. Y esta edición, que es de, aquí se alcanza a ver, Alma Mater se llama la colección, pero no dice aquí. Pero Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí sí se ve. Un poco el sello de la biblioteca lo tapa, pero Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2007, texto traducido por Francisco Rodríguez Adrados. Pero este texto, lo interesante para nosotros es que es bilingüe, trae el griego y trae el español, así que quien pueda leer griego, pues este es el texto que podrían utilizar. Hay obviamente otras ediciones, no solamente esta española. Esta estuvo en 2 volúmenes y pues el segundo volumen añade, por eso se ve más grueso comparado con el primero, añade los últimos descubrimientos de los autores que aparecieron en el volumen 1, porque acuérdense que en los papiros de Oxirrinco se han ido encontrando nuevos fragmentos. Aquí viene un índice en donde vienen todos los autores. Ya veíamos en aquí que nos especifica quiénes son los jambógrafos, y aquí vienen líricos, elegíacos. Este es un punto importante, elegíacos. Que, bueno, aquí viene la lista y es Arquíloco, Calino, Tirteo, Simónides, Solón, Mibnermo, Fosílides, Demodoco, Asio, Hiponacte, Ananio, Genófanas, Teognis, Estesícoro. Y luego dice apéndice a los volúmenes 1 y 2, concordancia de fragmento, suplemento, etc. Y bueno, pues aquí vemos la amplitud de los autores a diferencia de los que teníamos antes. También habíamos hablado de la elegía. Y en este fragmento de Teognis se nota perfectamente la elegía. Les decía yo alguna vez que se marca con un verso que sale y uno que está más metido, uno que está metido, ¿sí? Así están. Esto tipográficamente se puede identificar con cierta facilidad el hexámetro y el pentámetro. Está formado, pues, la elegía o el dístico elegiado está formado por un hexámetro y un pentámetro. El hexámetro es como el que ocupaba Homero, el que ocupó Homero para la Ilíada y la Odisea. Y el pentámetro es muy semejante, pero en lugar de tener 6 pies métricos, llámenle si quieren compases, tiene 5. Por eso pentámetro, 5 compases. Así entonces es una combinación de estos dos, y en un principio era una cuestión casi siempre amorosa. La mayoría de estos textos entonces son amorosos o eróticos en el sentido amplio de erótico, es decir, amor. No precisamente que tenga que ver con sexo, sino amor. Sería la diferencia pues con estos jambógrafos griegos. Ahí tenemos entonces estos frente a este que obviamente los abarca, pero incluye a muchos otros, que son los elegíacos, y les llama líricos griegos. Pero bueno, pues líricos griegos es un apartado mucho más grande, como este de Rodríguez Adrados también, lírica griega arcaica. Y aquí especifica poemas corales y monódicos. 700-300 antes de Cristo, antes de nuestra era. Ya veíamos en los índices anteriores del Gredos y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas cómo el Consejo abarca todos los autores que vienen en Gredos más los elegíacos. Y este de Rodríguez Adrados abarca algunos que coinciden sobre todo con esto de líricos griegos, elegíacos y jambógrafos arcaicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y algunos otros. Por ejemplo, dice
lírica mixta y coral arcaica. Alcman, Estesícoro, Ídico, Simónides. Y después dice lírica monódica, poetas mélicos, Alceo, Safo, Anacreón. Se refiere más que nada a los instrumentos. Sí se ocupaba como acompañamiento, como la música, porque pues se cantaba un solo instrumento, en su mayoría lira, de ahí lírica, o varios. También tiene que ver a veces con el hecho de que haya varios intérpretes, normalmente como en la tragedia, uno que es como si fuera el solista, digámosle así, porque así se conoce en español, y otro el coro. Y entonces tenemos incluso respuesta de unos y otros. Cuando tratamos de ver los fragmentos de Alcmán, por mencionar uno de ellos, vamos a encontrar cosas como segundo partenio, o creo que como está tan fragmentario no se alcanza a ver. En otros autores sí se ve. Déjenme ver si alguno de ellos se alcanza a ver cómo está, que hay como un pequeño diálogo y pues encontraríamos esto, pero creo que no. Bueno, y en cambio en los tradicionales, los más conocidos, que son Alceo, Safo y Anacreonte, obviamente Safo es la más conocida de todos ellos, pues solamente hay alguien que está hablando, aunque ocasionalmente se ponen en las ediciones entre comillas algo que están citando o que dice alguien más, pero es muy extraño que suceda. Sí pueden hablarle a alguien directamente, hay un interlocutor supuesto. Esto es muy interesante y son poemas muy efectivos. Los de Safo, por ejemplo, son muy efectivos cuando le está hablando a alguien como si estuviera allí. Estas, por supuesto, todas las que estamos enseñando, menos esta del Consejo Superior, son ediciones meramente en español. Esta, que son muchos tomos, aquí ahorita nada más traje este, que es el tomo 1, pero tengo 4 de ellos. Trae el griego y el español. Y lo que decíamos de las ediciones muy valiosas de griego, porque hay muchos tipos de ediciones también las de latín son exactamente iguales, es el aparato crítico, en donde da cuenta de las variantes que existen. La filología es una ciencia que existe desde hace miles de años. Quizá podríamos empezar a hablar de los alejandrinos y de ahí para acá. Por lo tanto, estamos hablando de más de 2000 años. Bastante más. Quizá un mínimo de 2500 años. Tenemos como contraste, pues, Píndaro, que ya también había yo mencionado. Esta es una edición, ya había dicho, facsimilar de un manuscrito. Aquí se alcanza a ver. Para el que no sepa paleografía, pues resulta prácticamente imposible de leer. Es griego, pero pues del manuscrito directo, y habría que transcribir cómo está escrito por algún escriba. Así que la letra, se han de imaginar, sea griego, sea en las letras latinas, cada quien la escribimos de manera diferente si lo escribimos a mano. Así que puede ser todas las variantes que ustedes quieran. Aquí tenemos estas de Píndaro, que ya no son facsimilares, pero pues que sí traen el griego y el francés, porque estas son de Belles Lettres. Son los tomos de Píndaro. Este es de Le Tome 1, en Pindar, las Olímpicas, Olympique. Y es una edición también de las importantes que hay, porque pues sí dan cuenta de las variantes. Las nemeas, nemene,
En este tomo tenemos Izmik, et Fragment, y los fragmentos, Izmikas y fragmentos. Y en este tenemos Pitik, las Píticas. Entonces en estos 4 tomos viene la obra de Píndaro en una edición anotada, bilingüe. Es una de las ediciones pues verdaderamente valiosas. Tenemos otras, empezando por esta que trata de ser una edición valiosa, pero la UNAM y los filólogos mexicanos pues la verdad no han conseguido mucho ser el texto canónico, o de los textos canónicos no se les cita como si fueran ediciones tan valiosas como otras, ¿no? En este se nota claramente. Y aquí está el griego, que son los diferentes manuscritos. Este era Rubén Bonifacio, lo mismo le pasa en las ediciones que hicieron sueltas, píticas, porque en este tomo vienen pues los 4 grandes grupos. Odas, dice, olímpicas, píticas, nemeas, ítzmicas. Y bueno, odas. Este también es un concepto que está un poquito extraño. Pero bueno, y aquí vienen las olímpicas. Recordemos que se hacían juegos deportivos y había paz entre las ciudades griegas, y de ahí toman su nombre los juegos, primeramente. Y después estas obras que son referidas a la victoria. Cantan la victoria de los distintos personajes. Aquí sí se nota un poquito cómo está la división: estrofa, antístrofa y épodo, que ya son una estructura mucho más compleja que la que teníamos antes. Bueno, este trae el griego, pero les digo, no trae todo el aparato como otras. Esta pues nada más trae el español, Aguilar. Esta, odas y fragmentos, olímpicas, píticas, nemeas, ítzmicas, fragmentos, es la de Gredos, de puesto de periódicos, pero pues obviamente ni la Gredos original, la primera, trae el griego. Y aquí tenemos una más, pues que también solo contiene la traducción. Así entonces vemos algunas diferentes tipos de poema, una estructura mucho más compleja en Píndaro. Ya veíamos estrofa, antístrofa, que podían ser pues como contestadas. Es un cierto tipo de diálogo, no precisamente porque se divida de esa manera, pero pues tiene un poco esa estructura. Igual que Píndaro, hay algunos otros autores como Baquílides, y hay algunos que tienen alguna cosa que se acerca, no precisamente es la misma estructura. Aquí en lírica griega antigua tenemos, por ejemplo, a Estesícoro y a Íbico. Estesícoro hay momentos en que se acerca a esta estructura pindárica, y Íbico también. Sobre todo una oda, que es la que se conserva más, o es la más completa que tenemos de Íbico. Es entonces esta estructura que ya era para homenajear a los ganadores en los distintos certámenes de los juegos de cada una de las ciudades. Entonces recuerdo únicamente, para cerrar este punto, que se llaman por la ciudad: olímpicas por estar en Olimpia, píticas por estar en Pitia, nemeas en Nemea, e ítzmicas por el istmo. Ahí sí, bueno, es un poco más amplio, pero organizaban estos juegos. Se puede suponer que hubo muchas más, pero pues se conservan, como en todos los casos, unas cuantas. Quizá lo mejor de cada uno de los géneros, o por lo menos lo que llegó a tener más fama, y bueno, pues se copió, y gracias a eso lo conservamos.